Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir a este segundo día de las jornadas de Afin Compliance, de estas quintas jornadas. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Y el objetivo de esta sesión pues era compartir con vosotros las diferentes reflexiones, ¿no? y dudas que nos hacéis sobre la figura del agente, ¿no? Que a todas las entidades pues siempre nos surge la duda de qué puede hacer, qué no puede hacer, qué es esto, pero si el agente es solo presentador, prescriptor, bueno, pues vamos a ir intentando resolver esas dudas más frecuentes. Para ello contamos con Pilar Plaza, consultora de Afin Compliance, que nos va a ir guiando, ¿no? en estas reflexiones, como os decía. Vamos a reservar los minutitos del final para posibles preguntas, así que si queréis, si tenéis alguna, las podéis ir compartiendo por el chat y luego responderemos al final. Nada, lo dicho, cualquier duda, pues las resolveremos encantados. Pilar, bienvenida. Muchas gracias a todos por uniros a esta sesión. Y vamos a ir comenzando para tratar sobre esta figura de la gente. La verdad que lo hemos dividido como en una serie de bloques para ir tratando en primer lugar esta figura de la gente y las actividades que pueden prestar, siguiendo un poco por los requisitos que deben cumplir, haciendo un poco de hincapié sobre el sistema de remuneraciones de los agentes. Y dejando para final, pero no menos importante, a los controles que tienen que hacer todas las empresas de servicios de inversión en relación con la figura del agente. Entonces, comenzando por estas actividades que puede hacer el agente y que no puede prestar. Bueno, agente puede ser tanto personas físicas como personas jurídicas que van a actuar en nombre y representación de una empresa de servicios de inversión para prestar esas actividades que están reguladas en la normativa, en concreto en la Ley del Mercado de Valores. Estas actividades que podría prestar un agente son la promoción y comercialización de los servicios y actividades de servicios de inversión y servicios auxiliares que presta esa empresa de servicios de inversión. Puede hacer una captación del negocio o puede prestar ciertos servicios de inversión, pero siempre siguiendo los criterios y metodología que sigue la entidad, ya que su parte del negocio no es una parte autónoma, sino que es una parte dependiente de esa empresa de servicios de inversión. Estos servicios que puede prestar este agente serían la recepción y transmisión de órdenes, a la colocación de instrumentos financieros o el asesoramiento en materia de inversión. Aquí volver a recalcar que estos agentes no dejan de actuar siempre por cuenta o en nombre de la empresa de servicios de inversión. Por tanto, siempre va a ser la empresa de servicios de inversión quien tenga la responsabilidad de la actuación que va a tener los agentes. Al final va a estar actuando en su nombre y por tanto estas entidades van a tener que controlar y supervisar a estos agentes. En cuanto a la figura del agente y esas actividades que prestan, está surgiendo o ha surgido mucho esa figura del agente presentador, ¿no? Un agente que no va a hacer o que su actividad está muy limitada. Un agente presentador básicamente la única parte que hace es una parte de comercialización muy reducida o una parte de captación del negocio, pero nunca llega a tratar o hacer la alta de un cliente o hacer una prestación de un servicio de inversión. Podría parecer que por tener una actividad más reducida se reducirían los requisitos, pero no es así. Y así lo dejó claro CNMV en un comunicado que publicó recientemente, aclarando que la figura del agente presentador se trata de un agente y que por tanto debe cumplir con todos los requisitos que se le solicitan a los agentes, aunque su actividad sea reducida. Y por tanto, como veremos más adelante, tiene que cumplir con todos los requisitos, se tiene que establecer un contrato y se le tiene que inscribir en CNMV, entre otra serie de requisitos que se le van a exigir a este agente presentador. Aunque sí que es cierto que podríamos llegar a valorar ciertos requisitos o diferencias con otro tipo de agentes, pero serían particularidades muy pequeñas, ¿no? Como que su contrato, bueno, pues el contrato tenga otro tipo de condiciones o su sistema de remuneraciones se base en otros criterios diferentes. Pero en cuanto al resto de requisitos que se le aplicarían a un agente presentador, son exactamente los mismos que se le aplicarían al resto de agentes.
siguiendo un poco y ya haciendo un poco hincapié en qué requisitos son los que deben cumplir los agentes, siguiendo un poco, por comentar a la normativa a los que estamos refiriendo, y estos requisitos igual están recogidos en la Ley del Mercado de Valores, en concreto en su reglamento de desarrollo. Y recientemente sabéis que se han publicado el nuevo reglamento que complementa la de ley de servicios de la Ley del Mercado de Valores. Pero en cuanto a los requisitos que establecen los agentes, la verdad que no ha habido grandes variedades, por no decir que sigue estando el mismo régimen que teníamos anteriormente. En cuanto a qué requisitos deben cumplir los agentes, dándonos igual que sean personas físicas o jurídicas. Estos agentes deben de actuar siempre en exclusividad para una única empresa de servicios de inversión. Al final el agente, aunque sea una parte autónoma o una persona autónoma a la entidad, siempre que actúe o siempre que vaya a estar en contacto con los clientes, debe de pronunciarse como agente de esa empresa de servicios de inversión y no puede compartir o llevar el negocio de varias empresas de servicios de inversión, sino que tiene que actuar en exclusividad. En ningún caso va a poder ostentar representación alguna por parte de los inversores, ni va a poder desarrollar actividades que puedan desempeñar el conflicto con el buen desempeño de sus funciones. Esta parte es bastante importante a la hora de tener en cuenta de que el agente no en ningún caso es un representante del cliente, ni va a poder actuar por cuenta de este cliente. Al contrario, es un representante de la entidad que actúa por esta y en ningún caso va a poder, aunque ya lo comentaremos más adelante, en ningún caso va a poder tocar, o por así decirlo, o coger directamente los fondos de los clientes, sino que su actividad se va a limitar a lo que está establecido en su contrato y en sus poderes, ya sea una comercialización de un servicio o a la prestación de un servicio de inversión, pero en ningún caso va a representar directamente al cliente. A la hora de contratar a un agente, las empresas de servicios de inversión además tienen que atender a que esa persona reúna los criterios que exige la norma en cuanto a honorabilidad, conocimiento, competencias y experiencia. En cuanto a honorabilidad, nos referimos a que no tenga ningún problema ni cuestionamiento en delitos previos, ni que en sus actividades previas o en sus servicios previos que haya prestado haya tenido algún tipo de problema. Para este tipo de cuestiones, además de poderse pedir la cumplimentación del cuestionario de honorabilidad que tiene CNMV, se reúnen otro tipo de documentaciones como pueden ser las declaraciones de no tener antecedentes penales, búsquedas de los agentes para corroborar que, bueno, pues que su trayectoria previa es completamente honorable sin tener ningún percance, o incluso se pueden hacer cotejos contra las listas de blanqueo de capitales. En cuanto a los conocimientos y experiencia, claramente pues tiene que corroborar, tener una experiencia en el sector previo, o al menos una experiencia tal que le permita prestar la actividad por la que se le está contratando. Y además, en este punto es donde podríamos también encontrar la exigencia que se le pide a los agentes de contar con la formación MiFID. Esa formación MiFID que está arreglada en la Guía Técnica 4/2017 y que exige que todo el personal que informa o asesore cuente con una formación inicial, que esa formación cumpla con los requisitos de conocimiento y duración que exige la propia guía. Aunque para esto, como muchos sabréis, CNMV ha ido validando todas esas formaciones que cumplirían estos requisitos y tiene publicado en su página web un listado de todas estas formaciones que cumplen con los criterios para acreditar que el personal tiene el conocimiento suficiente para informar o asesorar. Por tanto, los agentes deberían de contar inicialmente con una de estas formaciones exigidas para la guía técnica. Dependiendo también a su vez de la actividad que vaya a prestar, le exigiríamos una formación u otra. Además, y esto lo comentaremos posteriormente, luego en el seguimiento de sus funciones se le exigirá que cuente con esa formación continua que también exige MiFID. Siguiendo con otros de los requisitos, tenemos con que el cliente no va a poder recibir en ningún caso honorarios, comisiones o cualquier tipo de remuneración por parte de los clientes.
Como comentábamos, el agente es un representante de la propia empresa de servicios de inversión y por tanto es esta empresa de servicios de inversión quien remunera directamente al agente y en ningún caso puede cobrar comisiones adicionales a los clientes por los servicios que está prestando. Además, tampoco podrá subdelegar sus actuaciones. El agente actúa por su propia cuenta y no las podría subdelegar. Y otro de los requisitos que es bastante importante es que los agentes deben de contar con deben de cumplir con los medios necesarios para cumplir con los requisitos de organización y funcionamiento. Estos requisitos le tienen que permitir cumplir con todos los procedimientos y normativa que se le exigen para el cumplimiento de los servicios que se va a prestar. Me explico mejor. Siendo agente y llevando a cabo una comercialización o una prestación de un servicio de inversión, va a tener que cumplir diversos procedimientos que exigen tanto la normativa como los procedimientos internos de la entidad, como por ejemplo el procedimiento de prevención de blanqueo de capitales. Por tanto, tiene que contar con ciertos requisitos y sistemas que le permitan cumplir con todos estos criterios. Y más que este sistema, es bastante más importante que cuenten con sistemas informáticos que permitan corroborar que la información va a mantenerse segura, de manera confidencial y manteniendo la protección de datos de los clientes. Al final se están tratando con temas sensibles, por tanto, las entidades a la hora de contratar un agente se deben de asegurar que estos van a contar con los medios suficientes y organizativos para cumplir con todos los requisitos que la norma le exige, pero además con sus propios procedimientos. Por tanto, en estos casos muchas veces las propias entidades son las que le proporcionan a los agentes esos sistemas informáticos para asegurarse de que cumplen con todos estos requisitos. Y luego, como comentábamos, los agentes pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Hasta ahora estábamos viendo criterios que valdrían para cualquier tipo de agente, ¿no? Pero en cuanto a personas jurídicas hay ciertos requisitos adicionales que mantendríamos o que habría que revisar, ¿no? Como por ejemplo, aunque la norma sí que es verdad que dice que debería de tener un mínimo de administradores, lo equipara al mínimo de administradores que se le exigen a las empresas de asesoramiento financiero. Y la verdad que a las empresas de asesoramiento financiero se le permite que sean menos de 3 administradores. Por tanto, nos podríamos encontrar con un agente persona jurídica que sea administrador único. Sí que se le tiene que exigir y que cuenten con requisitos de capital que correspondan a la forma jurídica que haya tomado ese agente y que así exige las normas de las leyes de la ley de sociedades de capital. Y además habría que comprobar que el objeto social es compatible con la prestación del servicio de inversión que vaya a prestar. Además, se le tienen que hacer o se le pueden hacer ciertos controles para asegurarse que la situación económica de la persona jurídica es lo suficientemente viable como para desarrollar la prestación del servicio. Bien, estos son los requisitos que debería de cumplir esa persona física o jurídica para poder prestar el servicio de agencia para una empresa de servicios de inversión. No obstante, cabe reseñar que antes de poder comenzar la prestación de los servicios de inversión, se tienen que llevar ciertos pasos y se tienen que cumplir los siguientes procedimientos para que el agente pueda hacer esa prestación del servicio. Me refiero, tienen que formalizar un contrato privado de representación en el que se especifique las actuaciones, las actividades que va a prestar el agente, en el ámbito geográfico donde va a poder desarrollar esa actividad, el sistema de remuneraciones que va a ser pactado entre la entidad y el propio agente, o incluso el régimen de operaciones personales que puede regir el propio agente. Una vez se ha formalizado este contrato privado de representación, se le tiene que otorgar al agente un poder suficiente para que el agente actúe en nombre de la entidad. Y en ese poder también se le tiene que especificar las actividades que el agente va a poder prestar, el ámbito geográfico, el alcance de ese ámbito geográfico en el que lo va a poder desarrollar. Posteriormente, ese poder tendrá que ser inscrito en el registro mercantil. Y una vez que se han hecho todas estas formalidades, se debe de comunicar a CNMV el alta de un nuevo agente, en el que se le informe a su vez a CNMV de la actividad que va a desarrollar este agente y el ámbito geográfico. Y no será hasta que el agente conste inscrito en los registros de CNMV cuando pueda comenzar a desarrollar la actividad por la que se le ha contratado.
Por tanto, hasta que no englobe todos estos requisitos, no podría comenzar esta prestación del servicio. Y aquí es donde, volviendo a retomar la figura del agente presentador, un agente presentador que va a desarrollar unas actividades como podría ser captación de negocio o comercialización, que como comentábamos son actividades reguladas y que requieren autorización para poder prestarse, va a exigir en todo caso que ese agente conste inscrito en CNMV para poder desarrollarla y por tanto debería de cumplir todos estos requisitos que hemos comentado, aunque, como decíamos, a lo mejor con algunas pequeñas matizaciones en cuanto al sistema de remuneraciones, por ejemplo, que podrían, bueno, pues al final, por la actividad que va a prestar, también tiene sentido de que haya esas diferencias. Antes de que nos lo preguntéis, porque esta es la típica pregunta de, oye, pero ¿y si el agente presentador realmente lo único que va a hacer es presentar? Es decir, va a llegar y le va a decir, oye, que conozco a esta agencia de valores, que trabaja súper bien, si quieres invertir, toma, ve hasta allí y dile que vas de mi parte. Aún así, tendríamos que tener poderes y inscribirlo en el registro mercantil y hacer la inscripción en el registro CNMV. Sí, sí, aún así. Lo que pasa que obviamente esos poderes van a estar muy, muy, muy limitados, ¿no? Y realmente en esos poderes lo único que vas a regular es que solo puede hacer esa actividad, ¿no? Únicamente la de presentador. Y esto es esto es especialmente relevante porque en el caso de las EAF solo cabe esta posibilidad de agente presentador, ¿vale? Entonces ellas también, y también lo pueden, o sea, existe este régimen jurídico y ellas, a pesar de esta labor restringida, también tienen que inscribirlo en CNMV, ¿vale? Lo digo porque es que esta es la típica pregunta de siempre que seguro que algunos estabais empezando a escribir y ya os ahorramos el texto. Ya no interrumpo más. Bueno, siguiendo un poco y como comentábamos, otro de los bloques importantes en cuanto al sistema de agentes es su sistema de remuneraciones. En cuanto al sistema de remuneraciones, a priori se rige por las mismas normas que a la fijación de un sistema de remuneraciones del resto de empleados de una empresa de servicios de inversión, aplicada y atendemos a la normativa MiFID en cuanto a la regulación de este sistema. Entonces, para tener en cuenta la definición del sistema de remuneraciones de los agentes, hay que tener en cuenta que ese sistema de remuneraciones no va a poder entrar en ningún caso ni puede generar conflictos o incentivos que puedan llevar a favorecer a ese agente o a la propia entidad y que puedan causar un perjuicio o un detrimento a alguno de los clientes. Y es una de las cuestiones que más hay que controlar a la hora de fijar el sistema de remuneraciones, que no vaya a causar algún tipo de estas cuestiones, que no pueda causar un incentivo a la gente a poder vender un tipo de producto en detrimento o en perjuicio que no sea lo suficientemente idóneo para el cliente, porque eso le vaya a repercutir mayores comisiones. Pero siguiendo un poco con los criterios y luego ponemos un poco ejemplos de conductas o sistemas de remuneraciones que ya los supervisores han dicho que no lo consideran lo suficientemente válidas. También en esa determinación de los criterios del sistema de remuneraciones, en concreto de los agentes, se tienen que basar tanto en criterios cuantitativos como en criterios cualitativos. Para el sistema de remuneraciones de los agentes no sería válido un sistema que se basara 100% en criterios comerciales, en criterios de ventas, de ventas que ha hecho el propio agente, sino que tendremos que atender también a esos criterios cualitativos, a la calidad del servicio que ha hecho, a las valoraciones que puedan hacer al cliente sobre la actividad del propio agente, pero no solo eso, sino del cumplimiento que ha tenido la gente con los procedimientos internos de la entidad, con los procedimientos de la normativa, con la cumplimentación de la documentación con el cliente, si ha seguido o no las formaciones que se le ha exigido desde la entidad o si ha seguido los criterios de normas de conducta que están impuestos por parte de la entidad. Estos son, por ejemplo, criterios cualitativos que se podrían tener en cuenta a la hora del criterio de remuneración. Y en cualquier caso, lo que ha venido a decir CNMV es que esta proporción de criterio cuantitativo y cualitativo tiene que ser adecuada, no pueden ser
No decimos solo que no pueda ser 100% criterio cuantitativo, pero tampoco puede ser una mayoría, sino que tiene que ser un equilibrio entre esos dos criterios. En cuanto al componente fijo y componente variable, la norma MiFID sí que es verdad que exige que tenga que existir un equilibrio entre componente fijo y variable. No obstante, CNMV aclaró recientemente que sigue estando permitida la posibilidad de que en el caso de los agentes se base en una remuneración 100% variable, pero en esos casos siempre va a tener que gestionarse por parte de la entidad los posibles conflictos de interés que se puedan llegar a suscitar por determinar una remuneración 100% variable. En este sentido, y hemos recogido en esta diapositiva la pregunta de CNMV que publicó y actualizó recientemente en el Preguntas y Respuestas sobre MiFID II, en concreto la pregunta 5.3, donde aclara perfectamente la remuneración que pueden recibir los agentes y especificando todo lo que acabo de comentar, que puede ser 100% variable, pero siempre se tienen que tener en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos y que en ningún caso pues, puedan causar algún perjuicio para los clientes. Y en esta determinación, además, recientemente se han publicado las directrices ESMA relativas a los aspectos y requisitos de remuneración, donde ha dado más ejemplos o ha establecido mayores requisitos que se tienen que tener en cuenta a la determinación del sistema de remuneraciones. Y en concreto, entre una de las cuestiones que se mencionan en estas directrices es en la determinación de los criterios cualitativos. Hasta ahora, simplemente, o al menos así las entidades lo recogían tanto en el contrato de agencia como en sus propios procedimientos, se detallaban cuáles eran los criterios cualitativos que se tenían en cuenta al cálculo de las remuneraciones. Pero ahora se exige que en esos documentos se detalle cómo se van a aplicar esos criterios cualitativos. Es decir, si el criterio cualitativo era simplemente el que la gente corroborara que estaba haciendo las formaciones, era muy fácil de ver si se aplica o no, porque al final la gente ha podido asistir a la formación o no, ha renovado la formación continua a MiFID o no. Pero hay otros criterios cualitativos que eran muy difícilmente evaluables o difícilmente saber cómo se estaban evaluando por parte de las entidades, ¿no? Como puede ser esas valoraciones que hacen los clientes o cómo se estaba valorando el que la gente pudiera cumplir con los procedimientos exigidos o esos criterios cualitativos en cuanto a la cumplimentación de las documentaciones de los clientes. Ahora, estas directrices ESMA exigen que se detalle cómo se va a hacer esas valoraciones. Por tanto, en el caso de las valoraciones de los clientes, si esas valoraciones se van a hacer a través de encuestas a esos clientes de los agentes, si se van a requerir encuestas a todos los clientes o solo sobre una muestra, si luego se va a hacer una media y luego sobre esa media cómo se va a puntuar y luego cómo se va a puntuar esa proporción para el cálculo de la remuneración. Por tanto, con todo esto, lo que venimos a decir es que a la hora de fijar un sistema de remuneraciones con los agentes, y a la hora de atender a estos criterios cualitativos que hay que tener en cuenta, además hay que tener en cuenta cómo se van a definir, cómo se van a calcular y cómo se van a aplicar, ya que es necesario que la gente tenga conocimiento de todo esto. Y en cuanto a prácticas de remuneraciones que los supervisores en estos documentos directamente ha puesto ejemplos de que no se pueden aplicar, comentar varios, como por ejemplo, se ha especificado que no se pueden aplicar remuneraciones en cuanto a criterios cuantitativos que beneficien un producto sobre otro, porque eso podría provocar que la gente quiera vender únicamente el producto que le reporta mayor remuneración, mayor beneficio, mayor margen, sin interesarse si ese producto es realmente el más adecuado para el cliente al que se va a vender. Tampoco lo ven adecuado ya no solamente en diferenciar entre productos, sino remuneraciones que indirectamente benefician un producto sobre otro por el margen, porque si le produce mayor por las rentabilidades que vayan a producir esos productos, porque sucedería exactamente lo mismo. Tampoco ven adecuado que se produzcan mayores remuneraciones en cuanto a productos en divisas diferentes, porque sucedería lo mismo. Al final se acabarían produciendo que se recomienden productos sobre otros, cuando no ni significa que sea lo más adecuado. No obstante a todo esto, sí que sigan a aclarar que sí que pueden ver adecuado
las remuneraciones por número de venta, porque al final tú estás cuantificando las ventas del cliente, de la gente, perdón. Entonces, esa parte sí que es una parte cuantitativa que está redireccionando a que sí se esté vendiendo el producto adecuado, porque tú estás valorando la venta, no el tipo de producto. Y aquí también aclarar que sí que se permite en cuanto a diferentes tipologías de servicios. No estamos hablando de, por ejemplo, dos productos que se están comercializando diferentes y entonces, por tanto, en cuanto a dos productos que se comercialicen, sí que tiene sentido que tengan una remuneración semejante. Pero si estamos hablando de dos servicios diferentes, como por ejemplo, por un lado comercialización y por otro asesoramiento, ahí sí que tiene sentido que haya diferenciación en la remuneración que le está produciendo a la gente, porque al final no dejan de ser servicios completamente diferentes. Y yo creo que más o menos esto en cuanto a ejemplos de remuneraciones que se le puedan prestar a la gente. Y ya como último bloque, pero como decía antes, no menos importante, sino quizá precisamente uno de los más importantes, y es atender a estos controles que tienen que hacer las empresas de servicios de inversión sobre los agentes. Es que cuando las entidades cuentan sobre todo con agentes, pues puede ser un foco de riesgo no llevar controles adecuados sobre la actividad que está prestando. Y por tanto, esos controles se tienen que centrar sobre todo en una parte previa a esa contratación de la gente, que sería en esta parte de cumplimientos de todos los requisitos que hemos comentado, pero luego posteriormente y periódicamente se tendrían que hacer controles para evaluar la actividad que está desarrollando la gente, para ver que está cumpliendo con todos los procedimientos y toda la normativa interna. Así, en cuanto a estos controles previos antes de la contratación, las entidades deberían de requerir toda la documentación necesaria para acreditar que el agente cumple con todos los requisitos. Es decir, solicitarle una documentación identificativa y que luego se mantenga en vigor, solicitarle una due diligence a esos agentes en los que puedan acreditar sus cuestionarios de honorabilidad, su formación, su experiencia, los medios con los que cuentan, los criterios organizativos con los que cuentan. Además, los agentes, al igual que cualquier empleado de la entidad, deben de seguir y cumplir con las normas de conducta. Por tanto, de manera previa, se le tienen que hacer todos estos, requerir que el agente se adhiera al reglamento interno de conducta de la entidad, que se adhiera al manual de prevención de blanqueo de capitales de la entidad o que haga una declaración de conflictos de interés. Como comentábamos, debe de contar con la formación MiFID, la formación de la Guía Técnica 4/2017, en el que tendremos que atender a la actividad que vayan a realizar para ver que tiene una formación adecuada para esa actividad. Aquí, perdóname, Pilar, aquí en la parte de la formación, de esas certificaciones de CNMV, es importante realmente matizar cuál va a ser el alcance de esas funciones de la gente, ¿eh? Porque en el caso que comentábamos de esa figura de presentador en el que únicamente va a poner en contacto los clientes con la entidad, ahí no está dando ningún tipo de información sobre producto, ni siquiera de información sobre los servicios, con lo cual podríamos justificar o podríamos permitir que no tuviese esa formación porque no está comercializando esos productos que sí requieren la formación. Pero en el caso en el caso que amplíe, ¿no? Y su actuación sea mayor, sí que se la tendríamos que exigir. Y ojo cuando los agentes son personas jurídicas, ¿vale? Porque si son personas jurídicas, pero son unipersonales, pues se lo vas a exigir solo a la única persona que forme parte del equipo, ¿no? Pero si esa persona jurídica tiene más empleados, pues hasta dónde exiges la formación, ¿no? Pues se la deberías exigir a todas aquellas personas empleadas de ese agente jurídico que vayan a realizar esos servicios de agencia.
¿vale? Si tienen en la empresa, en esa gente, persona jurídica, tienen, yo qué sé, personal de tecnología que no tienen nada que ver y no va a prestar ningún tipo de función, ¿no? Y de servicio de agencia por cuenta de la ESI, pues no se lo vamos a exigir, ¿no? Pero esto tenéis que evaluarlo bien y hacer estas comprobaciones previas que comentaba Pilar. Eso es. Am, Posteriormente, una vez que se han visto que la gente cumple con todos estos requisitos y se han hecho los controles previos por parte de la entidad, se deben formalizar, como comentábamos, los contratos de representación, el poder notarial que a su vez tiene que constar inscrito en el registro mercantil, y por último esa inscripción en CNMV. Aquí, relevante. Si el agente deja de ser agente, hay que comunicar a CNMV la baja, ¿vale? Porque estos son los típicos requerimientos que a veces no recibimos de la CNMV porque ha visto bueno, pues que se anunciaba esta posibilidad de los agentes en la página web y no estaban inscritos, ¿no? O que se estaba o que lo han llegado a ver pues, por esos pagos, esas remuneraciones que aparecen dentro de los gastos de los costes y luego resulta que no está actualizado el registro de CNMV o que ha cambiado datos. Y insisto, muy importante también la baja. ¿Vale? Que a veces se nos olvida, pero tenemos la obligación de mantener actualizado estos registros con el supervisor. Eso es. Y bueno, esto comentado en cuanto a controles previos al inicio de la prestación del servicio por parte de un agente. Pero posteriormente, y con carácter periódico, se tienen que llevar controles para verificar que los agentes están siguiendo los procedimientos internos. Aquí, al final, como comentábamos, y por ejemplo, enmarcado dentro del servicio de asesoramiento, los agentes no hacen un asesoramiento completamente diferente o por su cuenta, completamente independiente al de la entidad, sino que tiene que seguir esos procedimientos y las metodologías que sigue la entidad, porque no deja de actuar por no abrir cuenta de esta. Por tanto, las entidades, para evitar posibles riesgos de la actuación que puedan llevar a cabo estos agentes, tienen que hacer estos controles periódicos. Y aquí hemos reseñado como uno de los bloques, grandes bloques importantes que entendemos que tendrían que incluirse en todos estos controles, pero dentro de cada uno de estos bloques quizás hay otra serie de controles que se van detallando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las remuneraciones, efectivamente, pues, si estas remuneraciones, como comentábamos, va a depender de criterios cuantitativos, que estos son fácilmente cuantificables porque al final son por volúmenes de ventas, por criterios comerciales, pero además tiene toda una serie de criterios cualitativos. Por tanto, hay que corroborar que la gente ha cumplido con toda esa serie de criterios cualitativos para el cálculo del sistema de remuneraciones. Y por tanto puede estar hilado toda esta parte de criterios cualitativos con el resto de controles que vamos a comentar, pero es importante a tenerlo en cuenta para el sistema de remuneraciones. Y aquí, aunque antes no lo comentaba, pero bueno, un poco hilado con esto de los controles periódicos, y es que las directrices de la ESMA ahora permiten, o al menos lo recogen, la posibilidad de que ese sistema de remuneraciones tengan como controles posteriores para verificar que efectivamente el agente o el empleado ha cumplido con esos criterios. Y por tanto, en el caso de que luego posteriormente se corrobore que no se han cumplido esos criterios, no se le llega a pagar esa parte de la remuneración variable, ¿no? Que esto sería como una parte de los controles ex post que te permite las directrices de la ESMA en cuanto al sistema de remuneraciones. En cuanto a la parte de publicidad, aquí sí que es cierto que es un criterio o unos controles que pueden llegar a ser difícilmente controlables, ¿no? Porque al final el agente, en esa parte de su comercialización, va a efectuar comunicaciones comerciales con clientes y con potenciales clientes. Entonces, hay que tener o hay que atender o hay que implantar controles para controlar qué vocabulario está utilizando, por qué métodos se está haciendo comunicaciones a esos potenciales clientes.
a cómo se está captando esos clientes por parte de los agentes. Por tanto, ¿cómo lo podríamos controlar? Si no tenemos conocimiento de ello o a priori no se va a tener o porque está siguiendo unos procedimientos diferentes, al final, a partir de esa captación van a llegar clientes. Entonces, por esa captación de clientes podemos averiguar cómo han venido. Si es por un sistema diferente al que a priori estaba establecido, pues entonces se le podrán solicitar a los agentes esos, pues si ha sido por medio de correos electrónicos o por medio de presentaciones, esos correos o presentaciones para ver con qué lenguaje está utilizando para emitir esas comunicaciones comerciales y captar al negocio. Porque al final las empresas de servicios de inversión están sujetas a la circular 2/2020 de CNMV, que regula bastante bien o que regula bastante el contenido que deben de tener actividades publicitarias. Entonces hay que tener cuidado al hacer esas actividades publicitarias y controlar el lenguaje que se está utilizando, sobre todo al hacerlas. Y además hay que llevar un registro o el agente va a tener que mantener esos registros y esas actas de reuniones con los potenciales clientes que va a tener, también para que la entidad pueda llegar a controlar hasta dónde está llegando ese servicio que está haciendo los agentes. Siguiendo un poco con el alta de clientes, al final los agentes en su parte tanto de comercialización como la prestación de servicios de inversión, captación de negocio, van a dar el alta a los clientes. Entonces, en este alta de clientes tienen que seguir a ciertos procedimientos, tanto procedimiento de prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, toda la normativa MiFID. Por tanto, hay que asegurarse que se le está entregando a los clientes toda la documentación que se les requiere, documentación asimismo actualizada, y que además toda esta documentación se está recibiendo cumplimentada de manera correcta por parte de los clientes. Por tanto, por ejemplo, para la parte de prevención de blanqueo de capitales hay que asegurarse de que se está recabando la documentación identificativa de los clientes, que esta documentación identificativa esté en vigor, que se complementa de manera correcta y de manera coherente con esta documentación identificativa las fichas KIC, y además en esas fichas KIC y posteriormente en toda la documentación contractual, los datos que se recogen son efectivamente los de los clientes y en ningún caso la de los agentes, para evitar también controles de que ese agente pudiera estar actuando en representación de ese agente. Por ejemplo, que el número de teléfono no sea el del agente o que el correo electrónico no sea el del agente o que la dirección de esa ficha no sea la del agente. A que además pues, se hagan posteriormente los cotejos contralistas. Y aquí ya, dependiendo un poco de los procedimientos que se hayan determinado dentro de las empresas de servicios de inversión, en el caso de que sean clientes con riesgos superiores, que se les soliciten las documentaciones adicionales. Pero además que se le entregue al cliente la información precontractual sobre información de la entidad, sobre, pero que esa información precontractual sea la última y que esté actualizada, porque al final, si se están comercializando fondos, se le tiene que entregar el último DFI, el último informe semestral. No se pueden entregar informes de hace 2, 3 años, ni DFIs muy antiguos, ni DFIs antiguos. Se tienen que entregar los últimos que están en vigor. Por tanto, hay que corroborar que esa documentación que se está entregando sea la correcta. Pero además, tanto la complementación de un test de idoneidad o un test de conveniencia, que estén debidamente complementados y que las respuestas sean coherentes con el perfil del cliente que ha marcado. Esto es importante, corroborar la coherencia en la complementación de estos test y que posteriormente se han hecho debidamente los cálculos correctos y que el perfil resultante sea el adecuado. Y que además todo esto se le comunica debidamente al cliente el perfil resultante, al igual que se le haya categorizado correctamente al cliente, ya sea un cliente minorista o profesional, siguiendo a las definiciones de estas categorías en la normativa de MiFID. O si el cliente solicitase un aumento de categoría de minorista profesional, que la gente corroborara que cumple con los requisitos para ello. En definitiva, pues que cumpla con toda esta serie de recabar la documentación complementada correctamente y de manera coherente.
Pero además, y como comentaba, que no se deberían recoger, bueno, corroborar que es en esa información, tanto precontractual como contractual, no se recogen datos del cliente que pudiera parecer que está representando a ese cliente. Además, en caso de que se utilicen sistemas electrónicos, también habría que corroborar que no sean los de la gente, ¿no? Que en ningún caso se utilice una firma electrónica de la gente o que la firma directamente de los documentos sea la del propio cliente. En todo caso, para hacer controles que te permitan en ningún caso que te hagan sospechar de que el agente está haciendo algún tipo de representación por parte de los clientes que no sería adecuada, que sería, de hecho, prohibida, o incluso luego posteriormente que en ningún caso pueda recibir directamente el dinero de los clientes para hacer cualquier tipo de suscripción, sino que únicamente actúe como esa parte de intermediadora del envío de las órdenes, pero que en ningún caso pueda hacer esa captación de los fondos. Y esto un poco en cuanto al alta del cliente, pero en cuanto a controles de la actividad, que aquí nos referimos, por ejemplo, en la prestación del servicio de asesoramiento, aquí tendríamos que corroborar que posteriormente al prestar este servicio se están siguiendo las pautas y metodologías que ha marcado la entidad, que no se puede hacer un asesoramiento independiente a estos criterios y metodologías, sino que se tienen que seguir esas pautas. Por tanto, las entidades deben de establecer esos controles sobre ese servicio que se está prestando, además de, por supuesto, de que se cumplan esos servicios de asesoramiento con los perfiles resultantes del test de idoneidad de los clientes. Además, relacionado con todos los controles que hemos llevado hasta ahora, en el caso de que se le hayan exigido que esos agentes mantengan registros sobre las propuestas de asesoramiento que hayan remitido, sobre los clientes que hayan dado de alta, sobre sus propios clientes, que deban de mantener registros, que estos registros cumplan con los campos establecidos por la propia entidad, y siempre y cuando cumpliendo los campos exigidos, los registros exigidos por la normativa, y que estos registros estén permanentemente actualizados. Y en relación con esto y siguiendo un poco con esa prohibición que tienen los agentes por no poseer, por no tener acceso directo a los fondos del cliente, habrían que establecer ciertos controles de lucha contra el fraude, como denominamos, ¿no? Que serían bueno, pues cotejar las transferencias realizadas por los clientes o los movimientos bancarios para determinar que no ha habido movimientos a la cuenta del cliente, perdón, a la cuenta del agente, o que se haya hecho esas cuentas o transferencias por nombre del agente en representación del cliente. Como decíamos, corroborar la información que se ha cumplimentado por parte de los clientes para ver que no coincide en ningún caso con la información del agente que haga sospechar esa representación. En cuanto a los números de cuenta, que no haya esas transferencias a los números de cuenta de los agentes. Y por último, y aquí este bloque sí que es un poco generalista, pero al final engloba todos los procedimientos internos de la entidad, que es por esa parte de cumplimiento, pero aquí englobaríamos, entre otras cuestiones, bueno, pues el seguimiento de las normas de conducta periódicas que se le piden a los agentes, el cumplimiento de las formaciones continuas que se le piden a los agentes, como puede ser la formación continua que exige MiFID, la formación continua que exige la normativa de prevención de blanqueo de capitales o la formación continua que exige la propia entidad porque ha considerado que es necesario que se realicen actuaciones formativas sobre cualquier otra cuestión. También en cuanto a criterios de sostenibilidad, por ejemplo, pues que en esos procedimientos, en esos servicios de asesoramiento, en esa comercialización o en la recabación de los test de idoneidad, pues sigan con los criterios que tengan marcados y pautados las empresas de servicios de inversión. En cualquier caso, las entidades se tienen que asegurar del cumplimiento de todos los procedimientos internos que tengan marcados y siempre se le va a pedir a esos agentes
que mantengan colaboración con las unidades de control, porque al final las unidades de control son quienes van a llevar a cabo todos estos controles periódicos y se van a asegurar que los agentes están cumpliendo con toda la normativa. Por tanto, una falta de colaboración con las unidades de control por parte de los agentes podrían llevar a entender que quizás no se está haciendo cumplimiento de alguno de todos estos procedimientos y que, bueno, pues algo a lo mejor tiene que ocultar, ¿no? Con esa falta de colaboración. Por tanto, es muy importante que los agentes mantengan esa colaboración con las unidades de control. Y la verdad que así, de manera más o menos resumida, quedarían un poco resumidos los controles periódicos que tendrían que llevar los agentes. Así que no sé si, Rocío, tienes algo que añadir o pasamos a No, en preguntas. definitiva, Pilar, yo creo que ahora vemos las preguntas y en general yo creo que está bastante bien explicado por resumir, ¿no? Por sacar esa reflexión final. El agente no es empleado, no está en nómina de la empresa de servicios de inversión, pero en la medida que actúa en nombre y representación por cuenta de la entidad, debe cumplir con las mismas obligaciones que tendría cualquier empleado, ¿no? Todas estas cuestiones que resumía Pilar de lo que le vamos a exigir, se lo exigiríamos si en vez de esa figura de agente con ese contrato mercantil fuese un empleado que se dedicara a comercialmente hacer esa captación de clientes, ¿no? Y por tanto tiene que asegurarse. De ahí la importancia ¿no? que también se recogen esas directrices de la ESMA, bueno, que esa política remunerativa, que al final bueno, es un poco lo que mueve, ¿no? Esa figura, ¿no? Todo el mundo trabaja por una retribución, no se quede simplemente en el número de clientes captados, ¿no? Sino en esos criterios cualitativos que veíamos de, oye, está bien, capta clientes, pero cumpliendo todas las normas que te exigiríamos, ¿no? Y si no, eso, pues en principio lo penalizaría. Por concretar también, antes de pasar a la ronda de preguntas, hemos estado hablando en todo momento de agentes de servicios de inversión. Realmente lo podríamos aplicar perfectamente a las gestoras de ICES. De hecho, la normativa que hay sobre agentes es una copia casi literal de lo que hay en empresas de servicios de inversión, ¿vale? O sea, aplicaríamos exactamente los mismos criterios. ¿Vale? Y recordar, importante, las empresas de asesoramiento financiero, tanto nacional como las SEAF, iba a decir las SEAF normales, ¿no? Porque con esto de que ha entrado recientemente, la semana pasada, el nuevo Real Decreto que regula el régimen jurídico de las ESIS, donde se establecía esa nueva figura, pues ellos solo van a poder tener estos agentes presentadores que veíamos, ¿no? Pero bueno, hay bastantes preguntas, ¿vale? Vamos a ir repasando tanto en el chat para ir respondiendo, ¿no? A todo lo que surgía. Nos decía, mira, una de las primeras preguntas era que si los agentes podrían prestar una gestión discrecional de carteras tailor-made, ¿no? O solo podrían captar clientes a los que se les presta el servicio de GDC. Aquí, Pilar, yo creo que ha causado un poco de revuelo cuando hemos dicho que los agentes solo podían hacer recepción, transmisión de órdenes y asesoramiento y colocación, ¿no? Y aquí, perdóname que siga yo con la explicación, ahora matizas, Pilar. Aquí la diferencia es que el servicio de gestión discrecional de carteras básicamente consiste, ¿no? En una vez que tienes toda esa información del cliente, su perfil de riesgo, sus preferencias, toda esa información, consiste en construirle la cartera, ¿no? Y sin tener luego que preguntar al cliente, porque para eso es gestión discrecional de carteras, la entidad va a operar, va a tramitar, va a comprar y vender, va a hacer las operaciones necesarias ¿no? para tener esa cartera que se adecua a ese perfil de riesgo y a esas preferencias del cliente, ¿no? Y poder rentabilizar bien sus recursos. Si os fijáis, la figura de la gente lo que hace es una figura comercial pura y dura. Es bastante complicado o es bastante inusual que ese agente participe en esas reuniones de gestión de esos equipos de inversiones, esos departamentos de inversiones. Si estuviera ahí metido y decidiera qué comprar y qué vender, no tendría un contrato de agente, tendría un contrato de gestor, ¿vale? Entonces,
realmente esa actividad de GDC no tiene mucha cabida. Otra cosa es que en esa captación de clientes tú tengas el contacto con el cliente, le pidas esa información, oye, ¿qué quieres? Y al final se deduzca o se derive de ahí que el servicio que mejor encaja para las necesidades del cliente o lo que está demandando es ese servicio de gestión discrecional de clientes. Y la gente podría recabar la documentación, entregarle la información precontractual, pasarle el test de idoneidad, bueno, todo esto es la clasificación, todo esto que nos ha contado Pilar antes, y que, oye, una vez que tengas esa información, pues eso va a la ESI o a la gestora, se toman las decisiones de inversión que se tienen que tomar y ya está. ¿Qué puede hacer el agente? Pues a lo mejor el agente le puede ir contando la evolución de la cartera, pero no va a formar parte de ese proceso de gestión, de toma de decisiones de inversión. ¿Vale? No sé si con esto creo que queda bastante respondida la pregunta, pero por si acaso, ¿no? Nos preguntaba otro participante que en 2021 intentaron inscribir en el registro de agentes de CNMV una persona jurídica con un administrador único y el fichero XML vino rechazado, ¿no? Al consultar CNMV nos indicaron que la agente persona jurídica siempre tenía que tener un consejo compuesto por al menos 3 administradores. ¿Ha cambiado este requisito? Sí que ha cambiado. De hecho, ha cambiado bastante el XML desde el 2021 hasta ahora, el XML que se manda, ¿no? Y además, de hecho, pues te deja meter si eres administrador único, si hay administradores solidarios, hay consejeros, ha cambiado bastante, ¿vale? O sea que si ese fue uno de los fallos y por eso se echó para atrás, volver a revisarlo porque yo creo que ya se puede, ¿vale? Buenas tardes, nos dice Ana. Para hacer presentación de empresas de tu grupo, ¿también sería necesario ser agente? Por ejemplo, captación de leads y pasarlo a otra empresa del grupo. ¿Cuáles son los criterios para delimitar la actividad de publicidad, comercialización? Pilar, aquí no sé si quieres comentar lo que se define como publicidad y comercialización y ahora contestamos al resto, ¿no? Bueno, esa publicidad sería esa idea de captar clientes. Aquí la verdad que en cuanto a la idea de presentar empresas del grupo, am, No tendrías, o sea, no, el dar a conocer otras empresas del grupo no no, reguladas con otro tipo de servicios no encajarían dentro de esos exacto. servicios de inversión. No necesitas estar regulado y ser un agente para ello. O sea, la figura del agente existe porque la captación de clientes para prestar servicios de inversión y la propia prestación de los servicios de inversión son actividades dirigidas o limitadas a entidades reguladas. Son servicios que solo pueden prestar las entidades reguladas. Y lo haces o bien como entidad regulada con los empleados que tienes en nómina o existe esta figura de agente. Pero cualquier otra empresa del grupo, si está haciendo captación para otros servicios, no tendrían por qué estar regulado. ¿Vale? Y luego el tema de los leads y de pasarlos a empresas del grupo, creo que esto es más una pregunta para vuestros delegados de protección de datos, ¿no? Así que hay que tener cuidado siempre con el tratamiento y la cesión de datos de carácter personal. Vale. Bueno, nos preguntan si la ESI puede prestar el servicio de gestión de carteras, si la gente puede prestar este servicio siguiendo la política de inversión de la ESI, creo que ya lo hemos dado por contestado antes, ¿no? No me ha quedado claro que un simple presentador que además pudiera actuar de forma puntual tenga que tener otorgado un poder a su favor y estar registrado en la CNMV. Sí, o sea, a ver, es un poco lo que os contaba Pilar al principio. Si va a actuar, y aquí quizá el matiz es si es puntual o es recurrente, ¿no? Si va a tener esta figura de presentador, aunque simplemente sea esa promoción, esa captación de negocios sin prestar ningún servicio luego de asesoramiento, de RTO, sí que tiene que estar dado de alta como agente. Esto es dentro de este comunicado, ¿no?, que circulaba CNMV y que ha hecho referencia a Pilar, se explica claramente que esta figura, que es lo que se llama figura de presentador, es un agente a todos los demás efectos. Entonces, tiene que estar registrado. El poder, pues si solo va a hacer eso, pues será un poder limitado, pero también tiene que tener poder. Otra cosa es que, y aquí ya definamos puntual,
que haya sido solo un día por un cliente, una operación y ya está, y no vuelves a tener ningún tipo de contacto. Bueno, pues en principio eso queda en una zona gris que ya es, bueno, a decisión un poco vuestra, ¿no? Podrías argumentar que, oye, que no es un trabajo recurrente, que no te ha traído más clientes y demás, pero en la medida en que tú le vayas a pagar recurrentemente o que esto lo vayas a hacer con más entidades, creo que ahí CNMV te puede decir bueno, que eso es una actividad de comercialización que tendrías que regular. Me surge la duda de si una gestora puede utilizar la figura de agente presentador. Me ha parecido entender que sí. Creo que lo hemos confirmado ya, ¿no? Explícitamente, que sí que puede, ¿no? Y bueno, y el resto de las otras preguntas, ¿no? No entiendo qué poder notarial se le puede dar a un mero presentador de clientes. Pues precisamente es un documento, ¿no? En el que se regula que el ámbito de actuación y que su actuación se circunscribe solo a esa promoción. No va a captar clientes, no va a pedir documentación, no va a hacer esas pruebas de PVC, de medidas de diligencia debida, ¿no? No va a hacer nada más, simplemente va a presentar. Eso es lo que hay que recoger en ese papel. ¿Vale? Yo creo que estaba mirando si había alguna más en preguntas y respuestas en vez del chat y yo creo que son prácticamente la misma, ¿no? En el caso de agentes presentadores también es necesario acreditar la titulación recogida en la guía técnica. Ya lo hemos respondido antes, ¿no? Pues si solo es esa presentación y no va a dar información ni va a asesorar sobre productos y servicios, realmente según la literalidad de la norma, podríamos exceptuarlo de ese requisito, ¿no? Mira, Pilar, también nos preguntan, ¿el poder que le damos a la gente debe ser previo a la solicitud de autorización o previamente debemos comunicar a CNMV y posteriormente dar el poder para que no pueda actuar previa autorización? Bueno, lo suyo sería hacerlo previo, porque además quiero recordar que en la comunicación a CNMV se tiene que informar sobre el contrato y el poder. Por tanto, bueno, el agente debería poder esperar a estar inscrito en CNMV para poder prestar sus servicios. Eso es. También nos pregunta Amparo si la función de presentador de clientes también se desarrolla en exclusividad. En la medida que es un agente como tal, aplicarían los mismos requisitos. O sea que sí. Cuando hablamos de actuar en exclusividad, es que no podría ser presentador de dos empresas de servicios de inversión diferentes, porque ¿qué hace? Me refiero, llega un cliente y a cuál lo redirige. Ahí habría un conflicto de interés, ¿no? Se lo manda a las dos y es cliente de las dos y cobra de las dos. Bueno, pues en principio, para evitar este tipo de cuestiones, habría que, ¿no? Está regulado la parte de exclusividad. Luego nos pregunta Gustavo si respecto a los criterios cualitativos de remuneración, estos pueden ser criterios que solamente se resten. Es decir, si el cliente lo hace todo bien, pues cobra todo su retribución pactada, pero si incumple algún criterio se le restaría de su remuneración. ¿Esto es posible? Perfectamente, porque al final estás teniendo criterios cuantitativos y cualitativos y estás haciendo una valoración y en caso de que cumpla todo, pues al final se le está pactando esa remuneración a la gente y en caso de que esté incumpliendo, pues al final se les va restando puntos, ¿no? Y por tanto se le va restando esa remuneración que se le vaya a proporcionar. Eso es. El resto de preguntas yo creo que las hemos ido contestando. Nos dicen que si podríamos repetir el requisito sobre mínimo de administradores que deben tener los agentes personas jurídicas. Bueno, aquí es que la norma lo que viene a decir es que se tiene que atender al mismo número de administradores que se le requieren a una empresa de asesoramiento financiero. Entonces, cuando se va al artículo exacto, sí que es cierto que te viene a decir que una empresa de servicios de inversión debe de tener al menos 3 consejeros, pero la SEAF se les permite que sean menos. Por tanto, ahí es donde hemos interpretado este punto de que puedan tener menos de 3. Incluso un administrador único, eso es.
Y luego nos pregunta también Roberto si los agentes pueden trabajar en las instalaciones de la entidad. Em, sí, o sea, no hay ninguna prohibición. De hecho, lo habitual es que la entidad ponga a disposición todos los medios que tienen para el agente también, o sea, lo mismo que usan sus empleados, que lo puedan usar los agentes. Esa es la forma más sencilla de garantizar que va a utilizar la información que tú quieres, va a registrar todo donde tú quieres y como tú quieres, o sea, y claro, obviamente pueden estar en las oficinas, ¿no? Y pueden pasar allí. Luego ya tendrás que valorar tú si en función de esa actividad pues te compensa, ¿no? Pasarlo en nómina o mantenerlo como agente, pero eso ya es una cuestión de negocio. Y yo creo que con esto, creo que ya no quedan más preguntas. Además, hemos llegado justo al final del tiempo, no nos hemos comido no, toda la sesión, así que muy bien, creo que es la primera vez que llegamos en hora. Agradeceros a todos vosotros, a todos los asistentes, vuestra participación, vuestras preguntas. Agradeceros que nos acompañéis y invitaros a la sesión de mañana, que también será muy interesante. Mañana por la mañana tendremos a Sara Gutiérrez Campiña, socia de Finrec 360, contándonos estas novedades de la tan esperada, esperada, no sé si con sarcasmo o no, de MiFID III, ¿no? Y cómo a priori, si de mantenerse ese texto, cómo cambiaría el modelo de negocio de muchas de las entidades, ¿no? Creemos que va a ser muy interesante y os animamos a que asistáis a ella. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tengáis buena